y darle gracias por darnos la oportunidad, ¿verdad?, de poder reunirnos en esta tarde. Padre Santo, bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor. Gracias porque has sido bueno para con cada uno de nosotros, Señor. Te pido que seas tú hablándonos a través de tu palabra, Señor, a través de este devocional, Señor, que lo podamos poner en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque a través de tu preciosa palabra, Señor, nosotros nos seguimos edificando, exhortando, tú nos exhortas, tú nos consuelas, Padre, y nos instruyes, Señor, a fin de que seamos preparados para toda buena obra, Señor, que tú nos has mandado hacer, Señor. Te doy gracias, Padre, por la vida de nuestros hermanos, Señor, y por aquellos que pudieran vernos, Señor, por las redes sociales, Señor, también, Señor. Que tú seas hablando a los corazones, Señor, y que sigamos, Señor, viviendo tu palabra, Señor, siempre poniéndola por obra, Señor. Gracias por estos tiempos, Señor. Gracias. Bendice este devocional y que sea de bendición para cada uno de aquellos, Señor, que en esta tarde lo van a escuchar, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Pues en esta tarde el devocional que vamos a compartir lleva por nombre Libertad en Cristo, y el pasaje con el cual vamos a iniciar este devocional se encuentra Gálatas 5:1. Por favor, vos. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. Pues en esta tarde, ¿verdad? Dios nos vuelve a decir, ¿verdad? Que nos mantengamos firmes, que no dudemos, sino nos mantengamos, ¿verdad? Siempre pues buscando de Dios, buscando la palabra para buscar esa firmeza, como lo acabamos de leer en este pasaje, ¿verdad? Porque dice, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, ¿verdad? Si Dios ya nos hizo libres, ya no sigamos viviendo, ya no te sujetes, ¿verdad? Como dice aquí, al yugo de la esclavitud. ¿A qué esclavitud está hablando aquí? Pues del pecado, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que antes de conocer a Dios, pues éramos esclavos del pecado, y ahora como hijos de Dios somos esclavos de la justicia, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo aquí Dios nos está hablando que aquellas personas que son esclavos del pecado no pueden escapar de esa esclavitud en la que viven, porque están atadas a las prisiones de sus deseos, ¿cuáles deseos? Por los deseos de su carne, ¿verdad? Todo aquello que podemos ver también en el libro de Gálatas, que son los deseos de la carne, lo que no le agrada al Padre, ¿verdad? Pero una vez que somos librados de la pena y con el poder y del poder del pecado a través de la fe en Cristo por el sacrificio expiatorio en la cruz, y por medio de recibir a Cristo como nuestro Señor suficiente, Salvador y Señor de nuestras vidas. Y eso es bien cierto, ¿verdad? Muchas veces nada más queremos recibir a Cristo como nuestro Salvador, pero no como nuestro Señor, porque yo les compartí a nuestros hermanos del devocional, ¿verdad? Del módulo 2, que estamos hablando acerca de las luchas, y hablábamos algo de esto, ¿verdad? De que cuando tú nada más quieres recibir a Jesús como tu Señor, perdón, como tu Salvador y no tu Señor, pues no quieres hacer lo que dice la palabra, ¿verdad? Porque cuando tú realmente lo aceptes como tu Señor, vas a obedecer, ¿verdad? Lo podemos ver en las personas que antiguamente eran esclavos, ¿verdad? Ellos, ellos no podían replicar la orden que pues les daban los amos, ¿verdad? Entonces, ahora nosotros, les decía, ¿verdad? Ahora somos nosotros esclavos de la justicia. Vamos a ver ahorita que somos ahora esclavos por amor, ¿verdad? Entonces son cosas muy diferentes. Y en ese momento, como les decía, ¿verdad? Nos volvemos un tipo de esclavo diferente. En Cristo encontramos una completa paz interior y una verdadera libertad en Él. Nos convertimos en esclavos, siervos por amor. Siervos en griego, dice que en griego siervo es doulos, que es esclavo o siervo. Esta palabra se refiere a un esclavo que está aún abriendo su carta de libertad. Este mismo decide servir a su amo por amor y agradecimiento. En el Antiguo Testamento habla algo acerca de esto, cuando dice que
el amo llegaba a determinado tiempo y les tendía una carta, ¿verdad? Para libertad. Pero si el siervo amaba a su amo, dice que le horadaba la oreja, ¿verdad? Para eso quería decir que él se quedó sirviendo a su amo por amor. Y ahora nosotros de esa misma manera, ¿verdad? Nosotros cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él, ¿verdad? Nosotros le servimos, le buscamos con amor, ¿verdad? Ese debe de ser, ¿verdad? Nuestro anhelo en convertirnos en doulos, en esos esclavos por amor, ¿verdad? En esos siervos de nuestro Señor Jesucristo, como lo enseñaba Pablo en Romanos 1:1, por favor, José. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Así es, ¿verdad? Aquí inicia con este libro, ¿verdad? Con Romanos 1:1, dice siervo, no empieza como posteriormente menciona, ¿verdad? Apóstol, pero siempre al inicio puso siervo de Jesucristo, o sea, él era esclavo por amor a Jesucristo. ¿Es decirlo? Recordemos que cuando vivíamos sin Cristo, nuestras vidas pues no tenían propósito, eran sin sentidos, no había esperanza, obedecíamos a la carne y hacíamos los deseos de ella, ¿verdad? Vivíamos conforme a nuestros deleites, como lo dice la palabra, ¿verdad? Agradando al mundo y no nos importaba pecar y ofender a Dios porque no lo conocíamos, no teníamos una relación genuina con Él, ¿verdad? Porque cuando tú empiezas a conocer al Padre a través de su palabra, nosotros nos vamos a dar cuenta de lo que no quiere que Dios hagamos, ¿verdad? A través de su palabra, Él nos dice que quitemos, que de esa manera, vieja, mala manera de vivir, ¿verdad? Que teníamos antes sin conocerle a Él, sino que ahora nuestra relación sea genuina con Él, ¿verdad? No nos dábamos cuenta que poníamos en primer lugar pues nuestros anhelos, nuestros planes, sueños. No quiere decir que no sea bueno, ¿verdad? Mi esposo ha compartido eso, que nosotros tengamos anhelos, deseos, tal vez los jóvenes, ¿verdad? De tener una carrera, de que puedan tener un buen trabajo. No quiere decir eso, sino que nosotros pongamos primero estas circunstancias, estos anhelos antes que Dios, ¿verdad? En otras palabras, pues antes, pues le servíamos al mundo, esa era nuestra naturaleza de pecar, ¿verdad? Siempre hacíamos lo que nos agradaba, ¿verdad? Ir por ahí, dice, ¿no? De rumba o los que les gustaba ir, porque pues realmente, pues en mi caso, pues así muchas fiestas no nos gustaba ir, pero hay personas que pues sí les gustaba ese estilo de vida, ¿verdad? Pero ahora cuando venimos a Cristo, pues esas cosas van quedando como en segundo plano, ¿no? Vamos a ver Gálatas 4:8 que dice, por favor. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Así es, ¿verdad? Aquí podemos ver, dice, en otro tiempo, cuando no conocíamos, antes de venir a Jesucristo, ¿verdad? Le servíamos pues al pecado, le servíamos a las personas, al dinero, buscamos pues agradar, ¿verdad? A nuestra carne, pero ahora en Cristo lo que queremos es agradar a Dios, ¿verdad? A través de su preciosa palabra. Entonces nosotros debemos siempre buscar agradar a Dios, ¿verdad? En todo momento y que seas. ¿Quieres decirlo? No, Entonces debemos dice, ya no vamos a servir a esa naturaleza ni a esos dioses, ¿verdad? Dioses ya conocemos que no solamente son las imágenes, ¿verdad? También pueden ser como les decía, las personas, el dinero, buscar a lo mejor un lugar más eminente. Entonces, no, como les decía, no es malo, ¿verdad? Pero que tú pongas en primer lugar eso antes que a Dios, entonces tú le estás sirviendo pues a esos dioses, ¿verdad? sí, porque eso hace que quitemos la mirada en lo celestial, ¿no? En Cristo. Hay un micrófono por ahí prendido, por favor. Y entonces, cuando nosotros ponemos la mirada en otra cosa antes que Dios, lo convertimos en ese momento en un ídolo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado, ya no servir a lo que servíamos antes, ¿verdad? Así es, pues la libertad que nos dio Dios eh, tuvo un gran precio y ese costo lo cubrió nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él dio su preciosa sangre para librarnos de ese pecado.
Entonces, si Cristo murió por esa libertad y sabemos que resucitó, ¿no crees que vale la pena luchar por ella? O sea, que tú les decía, ¿verdad? Que estamos compartiendo en el módulo 2 el porqué de la lucha. Yo creo que sí vale, ¿verdad? Dios, veíamos una parte que Él ya nos dio la victoria. Entonces nosotros, si Él ya nos dio la libertad, debemos de vivir, ¿verdad? Libres. Entonces debemos de siempre buscar pues vivir como nos hizo el Señor, ¿verdad? A través de su preciosa sangre, ya no vivir como esa vieja naturaleza. Ahora, si somos hijos de Dios, no debemos de usar, ¿verdad? Esa libertad que hemos recibido por medio de Jesús, esas vanas en los deseos de la carne que nada aprovecha para su espíritu, ¿verdad? Entonces, Dios en esta tarde pues nos está hablando acerca de que vivamos libres, ¿verdad? Ya no nos deseamos al principio en el libro de Gálatas, ya no estés esclavo a ese yugo, ¿verdad? Entonces tenemos que ser obedientes, porque hoy nos está hablando. Vamos a leer otro pasaje que habla acerca igual de la Sí, ya, libertad nos da Dios. bueno, pues ahorita ya con el dinero. Hermanita Mireya, está encendido su teléfono, su micrófono. Dice Es Gálatas 5. Adelita. La delita, no sé quién, también la Mirellita lo tenía aprendido. Por favor, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Así es, entonces ya no dice, ya no tengas ocasión, ¿no? Si ya Dios te hizo libre, ya no vuelvas a vivir, ¿verdad? Antes de conocer a Jesucristo, a esos deseos, ¿verdad? Vanos, que de nada nos aprovecha, ¿verdad? Vemos cómo en este verso, ¿verdad? Nos enseña a vivir una vida agradable a Dios, que para eso fuimos llamados. Esa libertad nos llama a ser santos, porque Dios es santo, como lo dice la Escritura, ¿verdad? Lo hemos estado escuchando muy repetitivamente últimamente, ¿verdad? Y es algo que pues Dios está llamando, no tan solo a quien Dios es fiel, yo creo que es al pueblo de Dios, ¿verdad? Que estemos preparados, que nuestras vestiduras estén blancas, para que cuando venga nuestro Señor, pues nos halle, ¿verdad? Haciéndolo lo que Él nos manda hacer, ¿verdad? Si Él nos dijo sed santos, entonces debemos de andar diligentemente cuidando, ¿verdad? Y lavando nuestras vestiduras, ¿verdad? Y pues debemos de dejar de poner pues pretextos para cuando hacemos algo o que no le agrade a Dios, ¿verdad? Porque muchas veces, hasta el pastor lo dice en una forma chusca, ¿verdad? Es que muchas veces nos decimos que estoy chiquito. Y sí es cierto, a veces nos justificamos con eso, es que yo estoy chiquito, pero realmente la palabra es viva, ¿verdad? Y entonces nosotros la tenemos que poner por obra en nuestras vidas y no nos debemos de justificar ni poner ningún pretexto, ¿verdad? Para que hacer las cosas que le agraden a Dios, porque o si el pastor nos dice una palabra o cualquier hermano que está enseñando, pues a veces tristemente caemos en decir, pues no pasa nada, ¿verdad? O no seas religioso, o no seas exagerado, pero la escritura es muy clara, ¿verdad? Que nosotros debemos de guardar, debemos de ser santos. La escritura dice que no usemos, ¿verdad? En esta tarde nos está hablando que no usemos esa libertad que nos dio Jesús para ocasión para la carne, sino para vivir libres, ¿verdad? El Hijo de Dios ya no tiene que pecar porque el Señor nos sacó de esa esclavitud. La palabra es muy clara cuando dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. No quiere decir que vas a tener fallas, ¿verdad? Claro, vamos a tener fallas, pero algo que el pastor también ha compartido mucho es que nosotros ya no nos tenemos que decir que somos pecadores o que, que estamos, es que porque estoy chiquito, no. Dios nos hizo libre y como tenemos que vivir libres como esa identidad que nos dio Dios, ¿verdad? De ser hijos de Dios. Entonces, como hijos debemos de vivir, ¿verdad? Libres de practicar el pecado, ¿verdad? El Señor nos manda, ¿quieres decir algo? Bueno, sí, dice que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Una cosa es, como dijo mi esposa, que te equivoques y peques y vayas a los pies del Señor y dejes esa situación porque te arrepentiste y des vuelta a la situación, ¿no? A que estés viviendo en el pecado.
Sí, Porque si estás viviendo del pecado, entonces eres esclavo del pecado. ¿Cuál pecado? Pues cada quien sabe en dónde le duele el pie, ¿no? Entonces, nosotros el Señor nos dijo hace un momento que seamos santos, porque Él es santo, porque sin santidad nadie lo va a poder mirar. Entonces, si somos esclavos del pecado, olvídate que vas a poder irte con el Señor. Entonces, una cosa es que tú tengas un hierro a que estés viviendo en el pecado, a que te digan es que esto está mal y tú digas no pasa nada, como le dijo mi esposa, ¿no? No pasa nada, ¿no? Hay quienes dicen, ¿no? Eh, no importa si no me echo una cervecita, un cigarro, no pasa nada, no, sí pasa. Si no, el Señor no te dijera, "Ah, santo es, apártate para Él". O sea, sí pasa. Que tú no quieras eh, entender esa situación, ese sea ese asunto personal, pero en ese momento sigues siendo esclavo del pecado porque todavía eres esclavo de esa bebida o de ese cigarro o de esa droga, de lo que sea, cualquier vicio. cualquier vicio. Si todavía lo traes todavía Muy muy arraigado. arraigado y está vivito, es porque todavía eres esclavo, no lo has entregado. ¿Por qué? Porque todavía Lo te disfrutas. deleitas en hacerlo. Una cervecita no pasa nada, un cigarrito no pasa nada, un churrito no pasa nada, no pasa nada que me junto con mis amigos a decir groserías, etcétera, etcétera. Dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es Del de ese pecado. pecado. Así. Entonces, estamos hablando que para ser libres necesitamos ser libres en Cristo. Esa es la verdadera libertad en Cristo. Cuando tú dices, no, yo ya no necesito esta bebida, ni un sorbito necesito, porque yo el Señor me hizo libre de ese pecado, de esa situación que está. ¿Por qué tenemos que tener cuidado? Porque nosotros somos habitación del Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener cuidado qué es lo que introducimos, qué es lo que vemos, porque somos templo de Dios, porque el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, ¿no? Así es. Sus hijos, El perdón. Señor nos manda a tener pues una vida plena, con gozo. Ya no vivas en depresión, en incredulidad, como los que moran en este mundo sin Dios. Y sí es cierto, ¿verdad? Antes de sin conocer a Dios, pues teníamos esas circunstancias, éramos incrédulos, vivíamos en depresión o no teníamos, queríamos, como les decía, ¿verdad? Queríamos seguir viviendo pues haciendo las obras de la carne, ¿verdad? Pero ahora que nosotros conocemos y hemos conocido la palabra, vemos, ¿verdad?, que habla acerca de esto, que nosotros como hijos de Dios ya no debemos de vivir las obras de la carne, sino en el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Como tener esa vida con gozo, de amor, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio. Entonces es la manera que ahora nosotros como hijos de Dios debemos de vivir libres, ¿verdad? Y ya no vivir atados a todo lo que el mundo pues ofrece, porque el mundo te va a ofrecer de todo, ¿verdad? Y sabe lo que le gusta a la carne y eso es lo que te va a ofrecer. Cristo está a la puerta de tu vida y debemos de arrepentirnos de tu pecado. Si tú ya lo hiciste, gloria a Dios. Y si tú no lo has hecho, y si tú todavía hay cosas que estás pecados, ¿verdad? Mi esposa hace tiempo predicó algo de los pecados ocultos, ¿verdad? Entonces, arrepiéntete y dile que te libere de toda esclavitud de este mundo. Como lo dice en Juan 8:36. Ahorita mi esposo decía, ¿verdad? Hay alguien que nos hace libres, ¿verdad? Juan Dice, 8:36 así que si el Hijo os libertade, seréis verdaderamente libres. Ahí es la libertad completa. a través de Jesús. Sí, o sea, tú no te puedes liberar de una situación que todavía complace tu carne. Necesitas a Cristo para poder decir, ya no necesito esto. Ya soy libre, porque Cristo me hizo libre, ¿verdad? Así es. Entonces tenemos que mostrar que el Espíritu Santo muere en nosotros. La iglesia debe de estar, debe de dejar, ¿verdad? De tener una vida doble. Hace tiempo, ¿verdad? También veía a mi esposo, ¿verdad? Compartíamos un video cuando se dio
discipulado del bautismo acerca del trigo y la cizaña, ¿verdad? Dice, ¿por qué se distinguía el trigo y la cizaña? Y decía que por el fruto, ¿verdad? Porque la cizaña no tenía fruto y el trigo sí tenía. Entonces así nosotros debemos de, ¿quién se va a dar cuenta de que somos hijos de Dios? Es por el fruto, por lo que estamos dando evidencias, ¿verdad? Por lo que se está manifestando en nuestras vidas. Entonces nosotros como hijos de Dios, pues debemos de vivir como lo vimos ahorita, ¿verdad? Con paz, con gozo, en amor, ¿verdad? Pero tristemente hay mucho pueblo de Dios, no todos, ¿verdad? Pero muchos dicen que son libres en Cristo y lo declaran pues al mundo, dicen yo ya soy libre, pero si fuera así como pues ellos dicen que son verdaderos cristianos, pues su testimonio o el fruto, ¿verdad? Diría todo lo contrario, ¿verdad? Pero tristemente muchos, incluso yo creo que a personas que les hemos compartido tristemente, esa es una excusa. Yo le digo a mi esposo, eso para mí es una excusa que te diga, no, para como tú sí, es importante nuestro testimonio, verdaderamente que sí, pero también es excusa que ellos pueden dar para decir, no, no quiero conocer de Dios, ¿verdad? Pero sí, cuidemos nuestro testimonio. Entonces, ¿por qué tantos se llaman cristianos, que se llaman cristianos, siguen viviendo una vida de esclavitud? Ya lo vimos ahorita, ¿verdad? Porque no ha habido un verdadero arrepentimiento en su vida, ¿verdad? De ese pecado en su vida, no han reconocido que hay pecado en su vida, ¿verdad? Que todavía no han dejado que el Espíritu haga esa obra, ¿verdad? Transformadora en sus vidas, solamente en una área de su corazón, pero hay áreas de sus vidas que no han querido que el Señor trabaje, porque Dios es, sabemos que Dios es, nos da nos da libre albedrío para decidir, ¿verdad? Y muchas veces, pues, como que le decimos, aquí, Señor, aquí no te metas, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante, que nosotros permitamos que el Espíritu Santo haga la obra, ¿verdad? Transformadora en nuestras vidas, en nuestra mente, que limpie todos nuestros pensamientos, también todo lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, por eso, a través del arrepentimiento genuino en nuestras vidas y de ese pecado, pues nosotros vamos a vivir libres, ¿verdad? Porque realmente hemos creído en Cristo y no hemos creído en los argumentos falsos, pues, del mundo, ¿verdad? Sabemos que en el mundo, pues, van a haber argumentos que nos van a traer, ¿verdad? Todo lo contrario para seguir viviendo, pues, libres. Eh, Muchas veces, pues, mi esposo ahorita compartía, ¿no? Sí es bien importante con quién nos juntamos, ¿verdad? Porque la palabra es muy clara, dice que, pues, seamos sabios, ¿verdad? Para saber quiénes son nuestras amistades, quién nos están aconsejando, ¿verdad? Porque a veces, tristemente, pues, hay muchos cristianos, pues, que solamente, pues, veíamos que escucha fuerte la palabra, pero es así, ¿verdad? Una careta de cristiano, ¿verdad? Que disimulan, que dicen que es hipócritas, son hipócritas, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de estar bien, pues, al pendiente de pues, realmente no vivir una doble vida, ¿verdad? Vivir realmente lo que Jesús nos enseña a través de su palabra. Y muchas veces solo tienen a Jesús, como les decía, ¿verdad? Al principio, como su Salvador y no lo tienen como su Señor, ¿verdad? Y eso les impide reconocer que son esclavos del pecado, ¿verdad? Y ahora, ¿qué es lo que quiere que Dios que hagamos al respecto a esto? Si estás pecando, ya lo dijimos, ¿verdad? Que te arrepientas de tus pecados, que vayas a los pies de Cristo y le digas que te limpie tu corazón y pon un espíritu recto en mí, como lo decía David, ¿verdad? En el Salmo 51, 10, 12. 10 al 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Así es algo que el salmista decía, ¿verdad? En su oración, crea un corazón nuevo, ¿verdad? Porque lo que
nosotros de esa misma manera pedirle a Dios que Él siga renovando nuestro espíritu, que quite todo aquello que no permite que tengamos esa relación, ¿verdad? Y que aquí algo bien importante, David le dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Ahora, en este tiempo, Dios, vemos que aquí era en el Antiguo Testamento y veíamos que el Espíritu pues, se apartaba, pero ahora el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando nosotros pecamos? Dice que el Espíritu Santo se constricta, ¿verdad? Entonces, debemos de pedirle a Dios, ¿verdad? Que si hemos pecado, lo confesemos, que vuelva ese gozo de nuestra salvación, como cuando nosotros lo recibimos teníamos ese gozo, hasta se sentía uno ligerito, ¿verdad? Porque tú sientes que todas esas cargas que traías en tu vida, pues Él te hizo libre, ¿verdad? Y que ese espíritu noble nos siga sustentando, ¿verdad? Esto debe ser una oración de todo aquel que dice que somos hijos de Dios, ¿verdad? Decirle al Señor que siempre esté creando en nosotros ese corazón y que seamos rectos, que seamos justos, ¿verdad? La escritura en muchos pasajes nos enseña que el arrepentimiento es una decisión personal, el cual nos transforma, y eso es real, ¿verdad? Cuando un cristiano falla, debe de tener un deseo profundo de ir al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro del Señor y nos perdone. Eso es bien importante, ¿verdad? Ir delante de Él, porque dice en primera de Juan, ¿verdad? 1:9 dice, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si nosotros venimos confiados delante de ese trono, pues Dios nos va a perdonar, ¿verdad? Entonces, no perdamos la oportunidad de ir delante de ese trono de gracia, porque Dios nos va a perdonar, porque Él es fiel, ¿verdad? La persona arrepentida debe de tener en su vida el deseo y el anhelo y compromiso de cambiar su comportamiento con el Señor y su prójimo, ¿verdad? Su mentalidad debe de ser transformada a los lineamientos de la palabra de Dios. El deber de un cristiano tiene que ser como lo dice en Romanos 12:1 y 2. Por favor, Gus. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es. Arrepentirse es dejar atrás lo que hicimos, ¿verdad? Y no volverlo a hacer. Porque si hay arrepentimiento y no perdonamos las ofensas, lo que nos hicieron, el Señor no nos va a perdonar, ¿verdad? Lo podemos ver en la escritura. La escritura dice que no podremos ser perdonados si nosotros no perdonamos a nuestros ofensores. Eso lo vamos a ver en Mateo 6:14-15. Por favor, José. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así es. Entonces, si tú quieres tener pues una vida con plenitud y libertad, pues debemos de venir a Cristo, ¿verdad? Ahí encontrarás paz, gozo y un verdadero refrigerio, un descanso en tu vida, como lo dice en Hechos 3:19. Por favor, Gus. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así es, ¿verdad? Qué importante es y arrepentirnos y convertirnos, ¿verdad? Dice, para que sean borrados todos, no unos cuantos, sino todos nuestros pecados, ¿verdad? Para que vengan de la presencia. Ahí son tiempos de refrigerio, ¿verdad? En su presencia encontramos plenitud y gozo, como lo dice la escritura, ¿verdad? Una persona que pues verdaderamente es libre, ¿verdad? En Cristo se da cuenta, nos vamos a dar cuenta porque ha sido crucificado juntamente con Cristo, ¿verdad? Como lo dice en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay un cambio, ¿verdad? Podemos ver entonces cuando una persona verdaderamente
ha creído a Dios, que Él le ha perdonado sus pecados, ahora vive una vida nueva, ¿verdad? Ya dice aquí, dice, estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿verdad? Entonces, es bien importante que nosotros crucifiquemos nuestro yo, ¿verdad? Que vivamos la voluntad de Dios. El Hijo de Dios se da cuenta que tiene una nueva naturaleza porque es una nueva criatura, como lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Como lo dice en 2 de Corintios 5:17, por favor, De José. modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Es bien importantísimo fortalecernos en su palabra y en oración. Eso es vital para vivir en libertad, ¿verdad? Porque a través de su palabra nosotros vamos a ir siendo restaurados, vamos a ir siendo sanados, porque a veces la palabra es la que nos va a ir limpiando, es la que nos va a ir sanando, es la que nos libera, ¿verdad? De todo yugo. Entonces, y la oración, ¿verdad? Es parte fundamental y vital de nuestra vida en Cristo. El Señor nos manda a que ya no reine más el pecado en nosotros y que ya no obedezcamos esos deseos de la carne, como lo dice en Romanos 6:12, por favor. No reine, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, no reine, ya no gobierne, ¿verdad? Ya no gobierne esos deseos esos pecados que tú hacías. Dice, ya no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias, o sea, en sus deseos, ¿verdad? Que ya no gobierne esos deseos en nuestras vidas, sino que obedezcamos solamente lo que dice su palabra de Dios, ¿verdad? Te invito a que escapes de esa vieja naturaleza, que deseches, porque dice el Señor, ¿verdad? Que debemos de quitarnos, o sea, desecha esa vieja naturaleza pecaminosa y vive ahora en la completa paz en Cristo Jesús, en esa vida nueva que Él nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque una persona que ya experimentó la libertad en Cristo es llamada a vivir en santidad y en servicio a Dios y en obedecer su palabra. El cristiano verdadero, el nacido de nuevo, como lo hemos estado viendo, ¿verdad? En Juan 3:3, está firme con la libertad que Cristo le dio, como dice en el texto que veíamos en Gálatas 1, ¿verdad? Que dice, estad firmes, ¿verdad? Entonces, o sea, mantente firme. Si tú ya creíste que Dios ya te hizo libre, pues mantente así, ¿verdad? Cumple con la palabra, vívela. Ya vamos a concluir con nuestro devocional. Espero que haya sido de bendición y que en esta tarde, ¿verdad? Habló acerca de que verdaderamente vivamos como Él ya nos hizo libres, ¿verdad? Que no vivamos atados con las circunstancias, con la vieja naturaleza que teníamos antes de conocer a Cristo, sino que vivamos conforme a su espíritu, que vivamos una vida llena de gozo, de alegría, viviendo, creyendo sus promesas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, ¿verdad? Veíamos un pasaje muy importante. Dice que si Jesús nos hizo libre, verdaderamente ya somos libres. No sé por qué deseamos o queremos volver a esa vieja naturaleza, ¿verdad? Ese yugo, el yugo, sabemos, ¿verdad? Que es esa parte de madera que cargaban los bueyes, ese tenía un propósito, ¿verdad? Pero si tú te lo pones, es algo pesado, ¿no? Entonces, nosotros debemos de vivir libres de cargas, veamos la importancia del perdón, porque muchas veces no somos libres porque no hemos perdonado, ¿verdad? Esas ofensas que nos han hecho. Entonces, es importante, si la palabra nos está diciendo que Él ya nos hizo libre y que perdonemos, pues obedezcamos, ¿verdad? Seamos esos verdaderos hijos de Dios obedeciendo al Padre en todo lo que Él nos ha mandado hacer, ¿verdad? Y para concluir con nuestro devocional, me gustaría dejarles dos preguntas. ¿Has experimentado en tu vida la libertad en Cristo? Si la has experimentado, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Has perdonado a tu hermano para que puedas ser perdonado por Dios? Espero que haya sido de bendición este devocional y que pues lo sigamos meditando y que lo pongamos por obra en nuestras vidas. Si hay algo que necesitamos, ¿verdad? Dejar,
desechar de nuestras vidas para que verdaderamente vivamos libres como el Señor nos hizo. Pues les invito que en oración lo pongamos al Padre, ¿verdad? Hermanita, Irmita, ¿podrías orar para que seamos despedidos, por favor? Sí, sí, hermanitos, buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Bendito Señor, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, Padre, porque pues hemos aprendido, Señor, que debemos dejar el pecado, todo atrás, Señor, que seamos nuevas personas, que ya no, el pecado ya no nos mueva, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta enseñanza, Señor, que tú has traído a nuestros corazones, mi Señor. Gracias te damos por la vida de nuestros hermanos Gus y Delphi, Señor, y por los que nos conectamos, Señor, los que tuvimos la oportunidad de conectarnos, mi Señor. Te damos muchas gracias, Padre, por todo lo que tú haces todos los días por nosotros, nos das la vida, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Amén. hermanitos. Dios les Que bendice. tengan bonita tarde, que Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Amén. Bendiciones, Justito. Bendiciones. Bendiciones, hermanitos. Adiós. Adiós.